Si quieres preservar tu salud, evita la leche y la mayoría de sus derivados. En este vídeo vas a entender, entre otras razones, probablemente hayan más que se nos escapan, o al menos que a mí se me escapan, por los cuales la leche está dando problemas al ser humano. En muchos casos es muy manifiesto, en otros es más oculto, más sibilino, más sutil, pero también genera muchos problemas. Con lo cual, mi recomendación es: evita la leche y sus derivados, o la gran mayoría, ya hablaremos de esto luego, para evitarte problemas de salud. Bien, gracias a este vídeo voy a contar con el apoyo económico, la sponsorización de la industria láctea, que seguramente mañana llamarán a mi puerta. Bueno, pues la pregunta te parecerá absurda. ¿Sabes qué es la leche? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la gente cree que la leche simplemente es alimento. Comida preparada, adaptada a las necesidades del bebé del momento, y efectivamente es alimento, nadie lo duda. Lo que ocurre es que es mucho más que un alimento. Tiene otras funciones también, y como digo, seguramente tendrá más que a mí personalmente se me escapan, pero aparte de la nutrición, de aportar grasas, proteínas, hidratos de carbono, bueno, aparte de eso, lo que tiene muy importante es que consta de anticuerpos. En toda leche de cada especie hay los anticuerpos propios de la especie. He de decir antes que nada que yo te estoy recomendando que te alejes como de la peste, tanto de la leche como de la mayoría de los lácteos. Pero he de reconocer que es el mejor alimento de la naturaleza, el mejor alimento para la cría en época de amamantamiento, que es para eso, para lo que ha sido diseñada. Y solamente para eso. Ningún animal en la naturaleza jamás se alimentó de forma metódica, de forma rutinaria, de la leche de otro animal de otra especie, como hace el ser humano con las vacas, por ejemplo, cabras, ovejas, lo que sea, ¿no? Esto solo lo hacemos nosotros, y lo hacemos desde la ganadería, desde la época de la agricultura, 10.000 años de media más o menos para acá, ¿no? En todo el planeta. Entonces, claro, durante cientos de miles de años, durante millones de años de evolución, de lo que fueron nuestro antecesor hasta nosotros, el alimento, la leche, estaba destinado a la época del amamantamiento. Solamente la mamá fabrica lo que su bebé, fíjate lo que te digo, su bebé necesita en cada instante. Es un mecanismo preciso. Escanea cómo se encuentra el bebé y hace esa mezcla interna perfecta para sus necesidades del momento, si está malito, si se encuentra bien, si le falta más esto que lo otro. Y ocurre ahí una magia súper adaptada, súper personalizada para las necesidades del bebé. Bien, por lo tanto, la leche materna es lo mejor que podemos comer en esa época, en la época de la lactancia, pero claro, solamente de nuestra mamá. ¿Qué pasa con los bebés que no tienen la fortuna de ser amamantados y simplemente pues, se les da leches de fórmula hechas con otras cosas, con leche de vaca, con leche de soja, con lo que sea, ¿no? Fórmulas muy diversas que existen hoy día. Bueno, pues que aunque tengan alimentos, aunque tengan proteínas, tengan grasas, tengan carbohidratos, carecen de cosas que sí tiene la leche materna y les sobran otras cosas que no deberían estar ahí. Fíjate, la leche no solo es alimento, también va cargada con anticuerpos. Cuando un animalito nace, hablo de los mamíferos exclusivamente en este vídeo, cuando un animalito nace, se alimenta por el cordón umbilical, dentro de la mamá, ahí su sistema intestinal, digamos, está virgencito, tiene otra forma de alimentación. Es cuando sale del cuerpo de la mamá, cuando ese sistema intestinal está, digamos, a estrenar, está, bueno, sin esa microbiota que luego va a tener, porque no le hizo falta hasta ese momento. Y la leche materna es una forma de controlar esa microbiota que se está formando ahí, gracias a los anticuerpos de la madre. A ver cómo explico esto. Cuando nacemos con el sistema intestinal virgencito, no tenemos más que nacer para empezar a incorporar microorganismos, bacterias, hongos, lo que sea, porque tan solo chupar la piel de la mamá ya estás incorporando cosas que no lo hacías desde dentro, cogiendo objetos del suelo, respirando, es decir,
La exposición de un bebé de cualquier especie cuando nace, eso hace que empiece a poblarse internamente de los microorganismos del entorno. Por supuesto que lo que coma también, lo que está en el pezón, o sea, va a haber microorganismos que ingresen. Son los anticuerpos que están en la leche materna los que, me olvido de la parte de nutrición ahora, que eso por supuesto también se da por sentado, los que van a controlar cuáles son los microorganismos que proliferen en el intestino de la cría. No vale cualquier cosa. Una vaca, por ejemplo, tiene que tener un sistema digestivo apto para una alimentación herbívora. Como ya conté en algún vídeo anterior, el ser humano no somos herbívoros, somos omnívoros facultativos y bueno, por lo tanto también tenemos un diseño en el que tenemos que tener otro tipo de alimentación, otro tipo de flora intestinal, no nos alimentamos de pasto y tenemos otras necesidades. Una vaca, por ejemplo, un herbívoro, va a tener una flora intestinal muy ácida, y el ser humano, el oso y los félidos y los leones, hay otro tipo de animales que ya son carnívoros, omnívoros, etcétera, que tenemos que tener otro tipo de microbiota mucho más alcalina. Entonces, cuando una mamá humana amamanta a una cría humana a su cría, está proporcionándole esos anticuerpos que van a hacer esa destrucción de los microorganismos erróneos, que son los ácidos en el caso del humano, dejando los alcalinos, cosa que es contraria a lo que una mamá vaca, con sus anticuerpos, cuando amamanta a su ternero, hace una destrucción de los microorganismos alcalinos, porque los que necesita ese ternero en su intestino son los ácidos. Entonces, como veis o como ves, es contradictorio. Son justo informaciones opuestas. ¿Y qué pasa cuando una mamá amamanta a su cría, a un ser humano, pequeñito, a un bebé? Pues que está haciéndole, le está aportando nutrición, por una parte, y además le está seleccionando de forma precisa y perfecta la microbiota que necesita ese pequeño ser humano. Pero cuando la mamá no puede, no quiere o por el motivo que sea, amamantar a su cría, a la mamá humana, quiero decir, recurre a una fórmula hecha con leche de vaca, por ejemplo, lo que está comiendo esa criatura, lo que está ingiriendo, aparte de proteínas, hidratos de carbono y grasas, es esta parte también de anticuerpos bovinos que no son para los seres humanos y que no tienen nada que ver con los humanos. Entonces, ahí lo que hay es una contradicción con las necesidades fisiológicas de un ser humano, que solo te tienes que fijar en los anticuerpos de ambos tipos de leche para darte cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que estamos haciendo una construcción en nuestro bebé de una microbiota que para nada va a ser la que más proteja a ese nivel de sistema inmunológico a nuestras crías. Digamos que cuando es la mamá humana la que amamanta a su bebé, ese bebé está más protegido a nivel del sistema inmunológico que esos bebés que son amamantados con leche de otras especies o incluso de soja, que también existen como leches de, bueno, pues de fórmula, ¿no? Y este es un problema, porque claro, como ya hablamos en el vídeo que hablábamos sobre el sistema digestivo humano, evidentemente nosotros necesitamos un microbioma alcalino totalmente, a diferencia de los herbívoros. ¿Qué pasa? Cuando nos dan un probiótico, porque estamos tomando antibióticos, por ejemplo, nos dan probióticos que son tendentes al ácido, proliferan o promueven la proliferación ácida en nuestro microbioma, con el perjuicio que eso supone. Entonces, claro, es un problema. El problema de la leche, hasta ahora nos han contado, es muy conocido, que es la lactosa, cosa que para nada es el mayor de los problemas. ¿Es uno de los problemas? Sí, porque como he dicho, la leche es para las crías hasta que acaba la edad de amamantamiento y de forma natural ahí empieza a decaer la enzima que hace y que facilita que ese bebé o esa criatura empiece a crecer, cada vez tiene menos enzima porque ya no necesita el amamantamiento y cada vez tiene menos capacidad de digerir la leche y sus derivados. Y así que hay gente que cuando es adulta, sin llegar a tanto, ¿no? Incluso en época de crecimiento, que llegan a ser pues, intolerantes a la lactosa. Sí, eso existe.
Pero el mayor de los problemas de los lácteos no es la lactosa, son las proteínas que contiene. Al igual que en los cereales, que ya hablaremos de esto en otro vídeo, el mayor problema de los cereales son las proteínas que contiene. Entonces son muy alergénicos, generan una gran reacción del sistema inmune, muchas veces exacerbada y alimenta mucho enfermedades autoinmunes, en el caso de los lácteos y muchos de sus derivados, de las enfermedades autoinmunes y de alergias a elementos externos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Fíjate, cuando estamos ingiriendo leche de una vaca, por ejemplo, hablo de los humanos, adultos también, no ahora del solo de los bebés. En los bebés está muy claro que por el diseño, por la función de la leche, es un problema darle leche de vaca. Que no queda más remedio porque la mamá no puede, tal. Perfecto, oye, pues mejor salvar la vida del bebé y darle alimento, que no, aunque no sea lo óptimo, pero pudiendo, es un crimen no darle. Y el tiempo suficiente que estará por determinar, pero bueno, 2 años se estima que puede ser adecuado. Es un crimen no darle el pecho a un niño o una niña si se puede, ¿vale? Entonces, por su bien, porque tienen un sistema mucho inmunológico mucho más fuerte el resto de su vida. Bien, y pasan menos enfermedades, etcétera. Resulta que, bueno, luego se hacen más grandes con la leche de vaca, por ejemplo, en época de amamantamiento. Casi que lo vemos como si como un orgullo. Joder, son más grandes, sí, sí, pero es que eso no significa que estén más sanos. Esto significa que están alimentándose con cosas que son para los terneros. Da que pensar. Pero ya para en general, para los adultos, para ti que estarás viendo este vídeo, que probablemente no estés en época de amamantamiento, te invito a que dejes definitivamente la leche y todos los lácteos jóvenes. Me refiero que lo único que se salva de esta quema serían los quesos curados, muy curados, ¿vale? Cuanto más curados, mejor porque menos sustancias alergénicas tienen. Como digo, esas inmunoglobulinas, esas que son proteínas que tiene la leche, que son anticuerpos, ¿no? Para atacar a potenciales peligros y bueno, estos no llegan a la sangre. Acaban sufriendo la digestión del bebé o del adulto cuando se toma un vaso de leche, un café con leche, un yogur o un queso fresco. El kéfir mismo también entra dentro de este grupo. Olvídate del kéfir. Es una recomendación. Haz lo que quieras, por supuesto. Estas inmunoglobulinas, claro, están entre la pasteurización, entre la digestión del ser humano y tal, llegan, digamos, pequeñas partes de esas inmunoglobulinas que han sido destruidas, han sido fragmentadas en la medida que se ha ido dando la digestión, pero entran pequeñas partículas al torrente sanguíneo, ¿sabes? No, no es algo que no queda expulsado totalmente, no, no, hay fracciones que entran en el torrente sanguíneo. Y si esa exposición es grande, y en nuestra sociedad los lácteos, solo tienes que ver las baldas, ¿no?, de los supermercados destinadas a los lácteos, forman parte de nuestra cultura. Bueno, pues ahí tenemos un gran problema, porque esas partículas pequeñas, algunas de ellas tienen cierta similitud con antígenos de nuestro entorno, con partículas que el cuerpo considera un patógeno, un peligro, porque los anticuerpos se generan, digamos, en resonancia o con, digamos, se habla del sistema llave-cerradura, que no parece ser tan así. Hay algo más que lo físico, la parte eléctrica hasta la parte fotónica, pero en cualquier caso hay una resonancia. Hay una información que tienen en común el anticuerpo con el antígeno porque se crean anticuerpos específicos para atacar antígenos específicos. Y cuando pequeñas partículas de esos anticuerpos, destruidos, sí, hecho cachitos, sí, entran al torrente sanguíneo de nosotros, los seres humanos adultos también, por ejemplo, ahí puede haber un reconocimiento de una partícula potencialmente peligrosa porque tienen información de antígenos. Estamos en esas fracciones, hay partes que tienen en común con esos antígenos y que nuestro cuerpo podría reconocer como potencial peligro y exacerbar, alimentar una respuesta inmune alta, exacerbada, ¿no? Depende del individuo. Hay gente que tiene más sensibilidad, gente que tiene menos. Pero en cualquier caso, hay desde
reacciones muy potentes, donde es muy evidente que ahí estás teniendo una alergia, por ejemplo, a cosas que pasan mucho más sordas, que no te estás dando ni cuenta, pero ante esa ingesta de esas fracciones de anticuerpos que tu cuerpo identifica como antígenos, como peligros potenciales, se genera una lenta, sorda y sostenida defensa del sistema inmune. Y poco a poco puede ir instalándose también una enfermedad autoinmune, una alergia, como digo, o puede ser, sí, por supuesto, todo muy, muy modo relámpago y muy intenso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Es para tanto? Son pequeñas partículas, ¿no? Sí, son pequeñas partículas, pero la experiencia de los terapeutas, no sé si en la medicina convencional, en la oficial, se contempla esto, pero la experiencia, mi experiencia, la de mucha gente que he conocido en el mundo de las terapias, cuando en niños con mucosidad, con problemas de rinitis, de tos, de mocos, de que se encuentran con episodios repetitivos de mucha mucosidad. Le retiras la leche y los lácteos y santo remedio. Santo remedio. En los adultos también. Estoy hablando de enfermedades autoinmunes también. Si tú tienes artritis reumatoide, por ejemplo, podría ser esto aplicable a muchas enfermedades autoinmunes, a casi todas. Porque no solo están los lácteos y sus derivados como única fuente de problemas de este tipo de enfermedades, pero es una parte importante. Entonces, solo con quitar los lácteos y los lácteos jóvenes, los derivados jóvenes, ahí estaríamos haciendo una criba de potenciales excitantes del sistema inmune impresionante. Mejora radicalmente la salud de esa persona. Si además retiras los cereales, si además retiras casi todos los carbohidratos, por supuesto el azúcar lo primero, pero casi todos los carbohidratos y baja la inflamación sistémica, el problema, sea como sea de intenso, de grave, mejora muchísimo. Aquí el problema suele estar en la dependencia que una persona tiene al dulce, a comer de cierta manera, a socializar y no sabes comer otra cosa que no tenga carbohidratos, no sé, este tipo de cuestiones. No porque no sea efectivo. El diseño es el que es. La fisiología humana es la que es. Las necesidades de nuestro cuerpo son las que son. Y es esta, que se generó durante 2,5 millones de años, o 3, o cientos de miles de años. Y luego está esta otra parte, que es lo que se lleva haciendo desde la época de la agricultura para aquí, en los últimos 10.000 años, un pequeño pestañeo, pero ya ni te cuento los últimos 100, 150 años, donde todo ha degenerado a nivel nutricional enormemente. Tú puedes intentar ajustarte a esto, el diseño original, las necesidades de tu cuerpo, o por el motivo que tú quieras, es tu decisión quedarte aquí. Si te quedas aquí, ya sabes lo que pasa. Pasa lo que te está pasando. Que te va a costar adelgazar, vas a estar inflamado, vas a tener enfermedades autoinmunes, alergias, mil historias que estás alimentando simplemente porque te niegas a ponerte aquí. No pasa nada. A mí me da igual. Yo te estoy informando de qué es lo que haces con una persona cuando se encuentra muy mal, que hace lo que sea y se coloca aquí. O milagro. No hay milagro. Simplemente le estás dando a tu cuerpo lo que le sirve, lo que necesita, lo que funciona y le estás eliminando lo que le sobra. Pero cuando te decides quedarte aquí, es ahí cuando vienen los problemas. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo recomiendo a todo el mundo. Leche fuera, lácteos jóvenes fuera, repito, kéfir, yogur, queso fresco, quesos tiernos. Quitaría hasta los semicurados. Solamente me quedaría con los curados porque en ese proceso de curación cada vez hay menos proteínas. Por supuesto que hace menos lactosa, pero cada vez menos proteínas, cada vez hay más grasa. Incluso la mantequilla, que yo soy partidario de usar mantequilla para cocinar, si es la ghee, mejor todavía. La mantequilla a algunas personas, a pocas, pero también existe cierta reactividad cuando ya de ahí extraes la ghee, ya terminas de eliminar sustancias que son alergénicas y bueno, se vuelven muy tolerables para la mayoría de la gente. Y esto es lo que quería contar sobre la leche. Es importante. No sé hasta qué punto es conocida esta información. Yo siempre pensé que era alimento y bueno, cuando descubrí esto entendí muchas cosas que me han pasado a mí en la vida, que ha habido una época en la que me alimentaba de leche exclusivamente, explorando, hablo de hace muchísimos años, 20 años por lo menos. Y bueno, locuras que he hecho, pero con esta información, con aquello que me pasó,
desde luego cuadra perfectamente. Y mi experiencia con la gente que no se encuentra bien cuando quita los lácteos mejora muchísimo. Muchísimo los dolores articulares, las inflamaciones intestinales, absolutamente todo, problemas de piel. Hay muchas cosas que mejoran eliminando esto. Saca esto de tu vida si quieres. Nos vemos en el siguiente vídeo.